Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para dar seguimiento a los eventos proféticos que hemos venido hablando en los últimos mensajes, las últimas predicaciones. Y hoy, después de haber hablado acerca de la segunda venida de Jesús, hoy vamos a estar hablando, amados hermanos, acerca del reinado milenario, los 1000 años del gobierno de Jesús. Y vamos a estar hablando acerca de cómo Jesús implanta su reino milenario y cómo lo hemos hablado en su segunda venida, cuando Él viene por segunda vez a la tierra. Viene para implantar su reino, para gobernar la tierra, pero recuerde que nosotros, la iglesia, también venimos con Él. Entonces no nos podemos olvidar, amados hermanos, de que venimos nosotros junto con Jesús para reinar con Él. O sea, eso es lo que debe de alentarnos a nosotros como iglesia a permanecer firmes, a no desmayar, porque tenemos esa promesa maravillosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, al hablar, amados hermanos, del reino de Jesús, acuérdese de que cuando Jesús vino en su humanidad, Él vino a anunciar el acercamiento del reino. O sea, el mensaje de Jesús era: el reino de los cielos se ha acercado. Bien, entonces han pasado 2000 años. Jesús se fue. Jesús se fue dejando una promesa. Dejando la promesa que un día Él iba a volver. ¿Okay? Y también dejó una promesa que un día Él iba a recoger a su pueblo, a recoger su iglesia. Que iba a proteger a la iglesia en el tiempo de la prueba que viene para la humanidad. Lo aprendimos en el estudio de Filadelfia, si usted se recuerda, recientemente, en el estudio de las 7 iglesias. Bien, entonces, después del arrebatamiento de la iglesia, entonces tiene inicio la tribulación, y el tiempo de la tribulación termina con la segunda venida de Cristo. Eso fue lo que aprendimos en la predicación del domingo. Ahora, Cristo viene en su segunda venida, nosotros, la iglesia, venimos con Él, y entonces ahora Jesús viene a implantar su reino. Entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y vamos a estar en los primeros 6 versos. ¿Okay? Voy a dar lectura a los versos del 1 al 6. A la letra dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Amén. Entonces, amados hermanos, este periodo de 1000 años está marcado en la Escritura. ¿Okay? Son 1000 años donde el mundo va a ser gobernado por Jesús, o sea, por Dios. Sabemos que Jesús es Dios, y por nosotros, los santos, por su iglesia, por su pueblo, con sus ángeles. O sea, todo el reino de los cielos
va a descender a la tierra. Entonces ese reino espiritual va a ser ejecutado en la tierra. Ahora, hemos aprendido a través de los diferentes eventos proféticos de que la humanidad va a ser reducida, ¿verdad? Va a desaparecer 1/3 de la humanidad. De hecho, según Zacarías, son 2/3 y 1/3 es el que va a prevalecer. Pero bueno, lo interesante, amados hermanos, es que no importa cuánta humanidad prevalezca, lo que importa para ti y para mí como miembros de la Iglesia de Cristo es que vamos a reinar con nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces veamos en primer lugar que Satanás va a ser encarcelado. Es una buena noticia. Dice en el verso 1 y 2, dice Juan: yo vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, estos 1000 años de gobierno, de reinado de Jesús y de la iglesia, Satanás va a estar apresado, va a estar encarcelado. Entonces, esta serpiente antigua, o sea, si usted se recuerda en Génesis capítulo 3, cuando se le aparece a la mujer y la engaña y la lleva al pecado, que eso fue lo que trajo el pecado a la humanidad. Esta serpiente antigua, este Satanás o el diablo, entonces es encadenado por este ángel. Ahora, tome nota que el ángel desciende del cielo, trae la llave del abismo y trae una cadena para atar a Satanás el diablo. Si usted se recuerda, cuando hablamos de los eventos proféticos, hablamos también en una de las escenas que un ángel descendió también, pero este ángel abrió el abismo, se le dio la llave del abismo y abrió el abismo, y dice que salió una legión de demonios para atormentar a todos los que tenían la marca de la bestia. No sé si se recuerda, pero bueno, simplemente quiero que noten de que Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe del abismo, o sea, ese es su lugar. El abismo es el lugar de Satanás. Ahora, el abismo es un lugar de tormento, ¿verdad? Entonces, ahí pertenece Satanás, ¿verdad? Pero vamos a verlo más adelantito. En este momento, partamos, amados hermanos, de que Satanás, el diablo, va a ser atado. ¿Okay? Ahora, esto es lo que va a permitir que no haya maldad, que no haya mentira, que haya paz y que haya justicia. O sea, todo lo que vamos a ver en el desarrollo de este reinado va a ser posible porque la maldad va a desaparecer al estar guardado el príncipe de maldad. O sea, el príncipe o el padre de la mentira va a estar encarcelado según el verso 3. Mire lo que dice el verso 3. Lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto deberá ser desatado por un poco de tiempo. O sea, yo sé que aquí mucha gente se pregunta, bueno, pero si ya está encarcelado, ¿para qué va a ser suelto? Okay. Dentro del propósito, dentro del plan y la justicia perfecta de Dios, Satanás va a ser suelto por un corto tiempo después de los 1000 años para que aquellos que han vivido bajo el gobierno de Jesús durante estos años puedan tener la libertad de escoger. Y efectivamente muchos van a seguir a Satanás aún en aquellos tiempos. Es interesante, ¿no? Cómo la gente, después de experimentar el favor de Dios, la bendición de Dios, terminan desechándolo. Pero bueno, eso solamente es a manera de referencia porque lo vamos a ver en el próximo tema cuando hablemos acerca del juicio final, ¿verdad? La actitud de las personas aún en medio de la gracia. Y lo hemos venido viendo en los diferentes eventos proféticos, cómo la gente después de padecer, después de pasar la situación, no se arrepentían, sino que seguían ocupados en sus maldades. Lamentablemente, esa es la condición del ser humano. Entonces dice el verso 3,
que después de ser amarrado con la cadena, va a ser arrojado o va a ser encarcelado en el abismo. Ahora, este abismo es una especie de pozo, ¿verdad? Lo vimos cuando salió aquella legión de demonios a azotar a los marcados por la bestia. Entonces es una especie de pozo en las profundidades de la tierra. Entonces, este lugar es un lugar de tormento, ¿verdad? Que en cierto modo se identifica como el infierno. Pero a diferencia del castigo o del tormento para el ser humano, este lugar es para los seres angelicales. Aquí es donde están los ángeles que están castigados, que están siendo atormentados día y noche. Ahora, si usted se recuerda, cuando el Señor Jesús se encontró con aquel endemoniado en Gadara, el endemoniado gadareno, usted se acuerda que cuando Jesús confronta a este endemoniado y resulta de que no era un demonio, sino era una legión que había poseído a este hombre. Por eso es que él vivía en los cementerios y nadie lo podía controlar, porque dice que lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas. O sea, no tenían forma de detener a este hombre. Pero cuando se confronta con Jesús, a esta legión de demonios no le queda otra más que salir huyendo. Ahora, tome nota que allí en ese pasaje, cuando los demonios van a abandonar al hombre, le suplican a Jesús, ¿verdad? Le suplican a Jesús de que no los mande al abismo, ¿ok? Y es interesante porque después, usted puede leerlo en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Específicamente en el verso 31 dice, no nos envíes al abismo. Pero si usted sigue leyendo, Jesús les permite ir a un hato de cerdos, a una manada de cerdos que estaban por ahí. Le dice, está bien, vayan a los cerdos. Y dice que cuando los cerdos fueron poseídos, salieron como locos y fueron a un precipicio, o sea, un abismo que estaba allí al lado. Entonces, al despeñadero. Entonces, no estaban ellos hablando de ese abismo, no estaban hablando del despeñadero, estaban hablando de este abismo en el sentido espiritual, porque este es un lugar de tormento, ¿verdad? Entonces, no querían ir ahí. Pero aquí es donde Satanás va a ser encarcelado durante los 1000 años que Jesús y nosotros, la iglesia, vamos a gobernar el mundo. Amén. Entonces, esto, amados hermanos, debe de alentarnos a nosotros, ¿verdad? Porque yo sé que hoy día, si bien es cierto, Satanás está haciendo de las suyas y la maldad se ha multiplicado y ahora estamos viendo delincuencia a todo nivel, estamos viendo corrupción a todo nivel, desde las personas más sencillas por ahí en un rincón de la tierra hasta los altos funcionarios políticos. Hay corrupción al escoger. Entonces, lamentablemente, esa es la condición en la que estamos viviendo, pero no se olvide, es porque Satanás está teniendo el control en este momento. Y la maldad se va a seguir multiplicando, porque acuérdese, lo hemos hablado en los eventos proféticos, que lo que se avecina es que Satanás tome el poder absoluto por medio de el anticristo, o sea, la primera bestia que aprendimos ya en los eventos anteriores, el surgimiento del anticristo, la primera bestia, con su compañero el falso profeta, ¿no? Entonces, esto va a traer todavía una situación más caótica para la humanidad. Por eso es que yo he venido repitiendo, amados hermanos, las cosas no se van a arreglar, las cosas van a empeorar, ¿okay? Las cosas van a ir de mal en peor, ¿okay? Cada día que vaya avanzando en tiempo, las cosas se van a ir poniendo más difíciles. Así que más vale que usted esté preparado para poder hacerle frente a lo que a usted le toque vivir y lo haga sin menguar en la fe. Que usted pueda enfrentar lo que venga sin desmayar en lo que usted ha creído. No se aparte por nada de Jesús, no niegue su nombre y manténgase firme, porque entonces usted recibirá la corona de la vida que Jesús
nos ha prometido. Amén. Entonces, este es el abismo donde Satanás va a estar encarcelado por 9 años. Ahora, de aquí viene. Él es el Señor del abismo. ¿Okay? Cuando aquella legión sale del pozo del abismo, dice que tenían por su jefe al mismo Satanás. Pero en el mismo libro de Apocalipsis, cuando vemos el avance del poderío en la humanidad, lo que estamos viendo hoy día, mire desde, por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, vamos a retroceder un poquito. En el capítulo 9 dice, en el quinto ángel, 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi, dice, una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Está conmigo? Entonces ese es el abismo donde Satanás va a ser encarcelado. O sea, no es que va a ser puesto en Alcatraz, en una cárcel de máxima seguridad. No, va a ser puesto en este lugar donde va a estar guardado. Va a estar encarcelado por 1000 años. Entonces, mire, y el verso 11 dice, tienen por rey sobre ellos, o sea, esto es lo que le estaba hablando de la plaga, o sea, los demonios que salieron a atormentar a los que estaban marcados por la bestia, dice el verso 11, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. El ángel del abismo, el mismo Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, Satanás es el mismo príncipe del abismo y entonces allí va a ser encarcelado. En este momento hay muchos demonios encarcelados. Hay muchos ángeles encarcelados siendo atormentados. Él goza de libertad, pero va a ser también encarcelado. ¿Okay? Entonces, cuando vemos más adelante, en el capítulo 11, leemos en el verso 7, que la bestia que sube del abismo, dice el verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, está hablando de los dos testigos, ¿no? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, tome nota, la bestia que sube del abismo. Lo vimos en el capítulo 13, ¿no? Que el anticristo recibe todo el poder y toda la autoridad de parte de Satanás. ¿Okay? Entonces, Satanás le da toda su autoridad, le da su trono, le da todo su poder al anticristo. Entonces el anticristo, esta bestia, es representante número 1 de Satanás. En algún momento he dicho y creo que aplica, es una especie de engendro de Satanás. O sea, es como si fuera el hijo de Satanás, ¿no? Y entonces, de hecho, allí en el capítulo 13, pues podemos ver realmente la Trinidad diabólica. La serpiente, Satanás, el dragón, el hijo, el anticristo y el falso profeta, quien va a ser las veces del espíritu. ¿Okay? En el capítulo 17 leemos en el verso 8, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo, pero irá a perdición. ¿Okay? 17:8. Entonces, esta bestia sabemos que está relacionada directamente con Satanás. Entonces, Satanás va a ser puesto preso en el abismo. Amén. Entonces, regresemos al capítulo 20 y veamos ahora el verso 4. En el verso 4 leemos, dice ahí en el verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Okay? Entonces, este reino milenario de Jesús, nosotros, la iglesia, reinaremos con él. Lo hemos venido diciendo. Pero aparte de eso, hay otras cosas dentro de este versículo 4. Este versículo 4 nos tiene mucha información. ¿Okay? En primer lugar, que el periodo de 1000 años reinado por Jesús será acompañado por otros. ¿Quiénes son esos otros? Somos nosotros, son sus ángeles. Entonces dicen que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. ¿Okay? Entonces, de la misma iglesia, de todos los hijos de Dios, Dios va a escoger a quienes va a poner para juzgar, para gobernar junto con él. Entonces, estos 1000 años, nosotros vamos a reinar con Jesús. Si vemos, a ver, en el capítulo 11, me parece, vamos a ver si es el 11, si no ahorita corregimos. A ver, ¿qué dice el 11? Ok, 11:15 es. Dice el verso 15 del capítulo 11, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, el reino de Jesús es implantado. Estos 1000 años que estamos hablando, el Rey y Señor, el gobernante para la humanidad va a ser Jesús. Ahora, esto es lo que está buscando el anticristo. Y el anticristo se le va a permitir hacer esto por un periodo muy corto, porque ya aprendimos que de los 7 años, solamente es una parte de los 7 años que él va a gobernar, porque al principio va a gobernar el G10. ¿Se acuerda del G10? El gobierno de 10, de las 10 alianzas que se van a formar para gobernar la tierra. Entonces después le van a ceder el paso al anticristo y él va a gobernar el mundo por un corto tiempo. ¿Okay? Pero entonces, cuando Jesús implante su reino, esto va a ser por 1000 años. ¿Okay? Y entonces estos 1000 años, ¿cómo nosotros sabemos que gobernaremos con él? Mire, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta de Timoteo. A ver si se ubica. Segunda de Timoteo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole o haciéndole referencia de que nosotros efectivamente tenemos la promesa de Dios. O sea, no es que nosotros anhelemos, sino que nosotros hemos recibido la promesa de parte de Dios. En el capítulo 2, en el verso 12, dice el apóstol Pablo a Timoteo que nosotros, la iglesia, si sufrimos por Jesús, también reinaremos con él. Pero si le negáremos, él también nos negará. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que prácticamente nosotros estamos muertos en Cristo. Ya no vivimos para este mundo, ahora vivimos para Cristo. Porque si morimos con él, entonces también viviremos con él. Es el mensaje de Pablo, ¿verdad? Y entonces dice literalmente en el verso 12 que si sufrimos por Jesús, también vamos a reinar con él. Entonces vemos, amados hermanos, que Dios nos deja saber a través de su misma palabra que nosotros somos parte de ese reinado. Por eso es que la Biblia dice, por medio del apóstol Pedro, y aquí mismo también en Apocalipsis, que Dios nos hizo por medio de Jesús príncipes
y sacerdotes para gobernar a las naciones. ¿Ok? A ver, un verso más. En el capítulo 5 de Apocalipsis. Váyase de nuevo a Apocalipsis capítulo 5. Y allí encontramos un verso. A ver, el 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Está conmigo? 5:10 de Apocalipsis. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y mire cómo termina el verso. Y reinaremos sobre la tierra. O sea, nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, esto, amados hermanos, es lo que la palabra de Dios dice. O sea, no es lo que el pastor Fabio dice. Es lo que la palabra de Dios dice. Y si tú verdaderamente tienes convicción de tu fe en Cristo, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, esta promesa es para ti. Esta promesa es tuya. Aduéñate de ella. Afírmate en tu fe. No desmayes, porque la promesa es para ti y un día estarás con Cristo reinando a esta humanidad. Al menos a los que sobrevivan, ¿verdad? A la gran tribulación. Esto, amados hermanos, es lo que Dios quiere que tú sepas y que estés seguro de que estos 1000 años de reinado es de Jesús con su iglesia y sus ángeles. Entonces usted dirá, bueno, pero si nosotros cuando seamos arrebatados vamos a ser transformados. Vamos a recibir un cuerpo glorioso, efectivamente. Entonces, ¿cómo es que vamos a reinar en la tierra si ya nosotros ya no vamos a tener un cuerpo físico? Simple. Nosotros no vamos a mezclarnos con los habitantes de la tierra. Nosotros estaremos en Jerusalén, en una parte exclusiva de santidad en la presencia de Dios. Y desde ahí se va a gobernar. Desde Jerusalén, pero no la Jerusalén actual, sino la nueva Jerusalén que vamos a ver más adelante. ¿Okay? La nueva Jerusalén es la capital del reino de Cristo. Jerusalén actual es la capital de Israel, de la nación de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo de David, donde está el trono de David. Y ve que ahorita hay conflicto en este momento porque algunos no reconocen a Jerusalén como la capital y hay ese conflicto. Bueno, eso va a seguir, pero cuando Jesús venga, efectivamente va a ser desde Jerusalén, mas no de la ciudad, sino dice que en el monte de los olivos. Ahora, si usted ha estado alguna vez en Jerusalén, ubica el monte de los olivos. Si usted nunca ha estado, yo sé que ha visto esa foto preciosa que es bien común, donde se ve el dom dorado ese de Jerusalén. Bueno, ese es el frente, esa foto sale exactamente si usted está parado en el monte de los olivos. Esa es la panorámica que se puede tomar, ¿no? Entonces, para que usted tenga idea dónde está el monte de los olivos. Entonces dice, y quizá antes de ir a la nueva Jerusalén, quizá sería bueno, lo vamos a hacer, vamos al libro de Zacarías. ¿Okay? Váyase al libro de Zacarías para que usted vea que la nueva Jerusalén va a descender sobre el monte de los olivos. ¿Okay? Porque cuando Jesús descienda, dice que Él pisará el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a abrir, se va a formar un valle. Y en ese valle es donde va a descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces, antes de ir a la nueva Jerusalén,
leamos algunos versos en el capítulo 14 de Zacarías, porque, hermano, esto es impresionante. Y lo bueno es que terminamos los estudios a las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, y vimos una y otra vez a las 7 iglesias diciéndole: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Amén. Libro de Zacarías, capítulo 14. Mire lo que dice el verso 4. Y se afirmará sus pies. Está hablando de la venida de Jesús. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, va a quedar un tremendo valle, un tremendo espacio, dando lugar para que la santa ciudad descienda del cielo. O sea, el trono celestial descendiendo, el tabernáculo que está en el cielo, el original, porque el que hizo Moisés solamente era una copia, era una réplica, era una sombra del verdadero. Pero ahora el verdadero trono, el verdadero tabernáculo de Dios desciende sobre el monte de los olivos. Y esto, amados hermanos, es lo que va a hacer la sede de gobierno del reino milenario. En la Nueva Jerusalén, que va a ser sentada sobre el monte de los olivos, como muy bien lo describe aquí. ¿Se acuerda? Yo le decía lo de la foto. Bueno, aquí lo describe literalmente. Al frente, el lado oriental de Jerusalén. Ahí está el monte de los olivos. Y ahí será plantado. Ya que tenemos abierto el libro de Zacarías, vamos a leer otros versos para no tener que regresar acá. Otros versos porque la parte que sigue habla acerca de lo que va a pasar durante este acontecimiento. Entonces vamos al verso 5. El verso 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta... Bueno, vamos a saltarnos al 8. En el verso 8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, o sea, en todo tiempo. Ahora, lo que está diciendo Zacarías es que una vez se establezca la ciudad, este río de vida va a salir en dos direcciones. Según el verso 8. Ahora, mire lo que dice el verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida, o sea, Jerusalén será enaltecida y habitada en su lugar desde puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esta es la promesa. Ahora, Jeremías lo anunció aún antes de que Jesús viniera a anunciar su reino. Ahora, Jesús vino hace 2000 años a anunciar su reino. La iglesia ha estado predicando el reino de Jesús por 2000 años. Y estamos a punto de consumar su reinado. Más vale que estés preparado, hermano. ¿Ok? A ver, si seguimos leyendo, váyase al verso 16. Y todos los que sobrevivieran, o sea, ¿está conmigo? Y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey
a Jehová de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mire qué interesante. Todas las naciones que vamos a gobernar, o sea, los sobrevivientes de la tribulación, los que queden, dice que al estar bajo el gobierno de Jesús va a ser ley que todos los años vayan a Jerusalén a darle adoración y tributo a su rey, al rey Jesús. A Jehová de los ejércitos. Y también dice celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Entonces dice el verso 17. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, la forma como Dios los va a castigar es que les va a eliminar la lluvia. Los pueblos que no suban a adorar al rey cada año, entonces ese año no habrá lluvia. Ahora, ¿cuál es la importancia de la lluvia? Sin lluvia, pues no, la tierra no germina, y si la tierra no germina, no hay fruto, y si no hay fruto, no hay comida, y si no hay comida, pues hay hambruna, y en la hambruna la gente se muere. Ahora, algo característico en estos 1000 años es que nadie se va a morir menos de 100 años. O sea, los más jóvenes van a morir de 100 años, según dice el profeta Isaías. Entonces, dice en el verso 18, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová. O sea, esta es la condición que se va a vivir en Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Todo es un ambiente de santidad. Usted se acuerda que la Escritura nos dice que sin santidad no se puede ver a Dios. Así está escrito, según el escritor de Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el Señor va a estar ahí. Por lo tanto, los que están ahí, tenemos que estar en santidad. Por eso es que, amados hermanos, hoy, en estos tiempos, nosotros estamos practicando la santidad. Entonces, como vamos a vivir en santidad, vamos a estar ahí en medio de la ciudad, al lado de Jesús. Entonces, la gente va a estar afuera, pero van a venir a traer presentes, van a traer adoración, van a venir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Lo que Dios le mandó al pueblo de Israel, que cada año hicieran su fiesta, ¿no? De los tabernáculos. Bueno, esto, amados hermanos, nos deja un poco más amplio el panorama. Ahora sí vamos a la Nueva Jerusalén y veamos lo que la palabra de Dios nos dice en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis capítulo 21 encontramos, dice de la siguiente manera, 21, leo 21, vamos a leer del verso 9 en adelante. Vino entonces a mí, dice uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Sabe quién es la desposada, la esposa del Cordero? La iglesia. Entonces el ángel le dice a Juan, ven acá y yo te voy a mostrar a la iglesia de Cristo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Juan es llamado para ver a la desposada, a la iglesia. Y cuando Juan
está viendo, dice en el verso, leímos el verso 11, ¿no? 10. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Esta ciudad santa no es construida por mano de hombre, sino desciende del cielo. Entonces, al descender del cielo, debemos entender que es 100% espiritual. Debemos entender que es el reino de Dios literalmente descendiendo a la tierra. ¿Okay? Ahora, esta Nueva Jerusalén, como dije hace un momento, es la capital del reino de Cristo. Verso 11. Dice que tiene la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. O sea, esta era la apariencia de lo que Juan está viendo en este momento. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, o sea, los 12 hijos de Jacob. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y los apóstoles de ahora, no sé dónde van a quedar. No hay chance para ellos. Porque en la Nueva Jerusalén, en esta ciudad santa, dice que los 12 cimientos tienen los 12 nombres de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Ok? Así que no sé dónde va a quedar el apóstol Maldonado. No sé dónde va a quedar la plaga de apóstoles que tenemos hoy día. Pero bueno, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. ¿Okay? Esta es la forma como Juan pudo contemplar nuestra ciudad capital. Si usted ha anhelado estar en Washington, la capital de Estados Unidos, nada que ver. Nosotros vamos a estar, y no solamente vamos a estar de visita, sino vamos a residir allí, en la capital del cielo. Y no solamente vamos a residir, hermano, vamos a gobernar a las naciones que sobrevivan a la gran tribulación. Gloria al Señor. Amén. Esto da gozo, da ánimo a seguir peleando la batalla en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Váyase al verso 18. Ya vimos que los 12 cimientos tienen los 12 nombres de los 12 apóstoles, ¿no? El único que estaría de cuestionar ahí si está Pablo o está Zacarías. Pero bueno, eso sería otro estudio. Verso 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Acuérdense, los 12 cimientos estaban adornados con toda clase de piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Y para Maldonado no alcanzó ni el polvo, ni el cobre.
Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Esa es mi capital, hermano. Y espero que la tuya también. Por eso debemos, hermanos, no preocuparnos si Estados Unidos no nos quiere dar la ciudadanía. No se preocupe, tenemos la ciudadanía celestial, que es la mejor. Verso 22. Y no vi en ella templo. Ojo con esto. No vi en ella templo. No va a haber templo en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén. Israel ahora está desesperado por construir el templo por tercera vez. Y están afanados y tienen hasta el instituto del templo, se llama, donde están instruyendo a los sacerdotes y tienen todo ya colectado. Lo único que les falta es que les entreguen el área. Cuando los palestinos cedan, inmediatamente Israel está listo para construir el templo. Porque para Israel el templo es fundamental, pero para Dios no, porque Dios ha establecido, amado hermano, que tú y yo somos ahora el templo y que cuando Él venga y establezca su reino, ya no va a hacer falta templo. Al menos es lo que dice acá. Ahora, veamos por qué es que no va a haber templo. No vi en ella templo, dice el verso 22, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, si Dios va a estar ahí, si el Cordero va a estar ahí, Jesús va a estar ahí, entonces ¿para qué templo? Si el templo solamente era símbolo del tabernáculo, pero ahora el tabernáculo está ahí, ya no necesitamos un templo. Verso 23. También dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué hermoso, ¿no? Eso es precioso. Eso es maravilloso, hermano. Yo no lo alcanzo a escuchar a usted, pero usted puede dar un gloria a Dios con todas sus fuerzas ahí donde está. Dele un gloria a Dios por esta preciosa palabra, porque reinaremos con nuestro Señor Jesucristo. Bien, sigamos entonces, verso 24. Y las naciones que hubieren sido salvas, o sea, nosotros y aquellos que hayan alcanzado salvación, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Lo mismo que nos dijo Zacarías. Ahora Dios se lo está revelando a Juan. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. O sea, estaremos en Jerusalén, las naciones salvas, la iglesia. Pero acuérdese que también después que la iglesia sea arrebatada, muchos también van a ser salvos. Y todos los que sean salvos van a entrar ahí. Todos los salvos. Porque también hay israelitas que han sido salvos y que van a ser salvos durante la tribulación y van a entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de la Nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. O sea, tendrán que venir, lo que dice Zacarías, cada año van a tener que venir a Jerusalén a traer tributo, a traer adoración al rey. Verso 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Maravilloso, porque la gloria de Dios será permanente. Entonces no habrá necesidad de cerrar las puertas. Ahora, cuando las naciones vengan, llegarán hasta las puertas, pero no van a poder entrar, porque adentro estaremos únicamente los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y el honor de las naciones a ella. Vea en Isaías capítulo 60, verso 11.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ninguna cosa inmunda va a entrar en esta ciudad santa. O que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria al Señor. Únicamente para nosotros, hermanos. Si bien es cierto, va a haber gente afuera, va a haber gente en las naciones que sobrevivan a la gran tribulación y van a tener que venir cada año, pero no pueden entrar. Llegarán a las puertas a traer su tributo, a traer su adoración, pero no pueden entrar. Pero nosotros estaremos ahí. Yo le doy gloria al Señor por eso. Yo le doy mi alabanza al Señor por eso. Alabo al Señor por ser tan bueno y misericordioso. Ahora usted entiende por qué este reino milenario sí va a ser un reino de paz y de justicia. La verdadera paz va a tener lugar porque el príncipe de paz es el que va a gobernar. La verdadera justicia, porque Dios de justicia, y como dice Isaías, con vara de hierro va a regir a las naciones. Ahora nos quejamos de tanta injusticia. Ahora aquí en Estados Unidos hay marchas reclamando la injusticia policial, el abuso de la policía. Y eso no es nuevo. El abuso de la policía ya viene acumulando. Creo que estamos en la cima en este momento. Pero tampoco es casualidad, hermanos, que esto esté aconteciendo hoy en plena crisis. Es parte de la crisis, es parte del plan para traer el caos, para traer la turbación y la confusión a la gente, de manera que la sociedad inconscientemente abra su corazón, abra su mente y le dé paso al nuevo orden, al nuevo sistema que está siendo implantado para la humanidad. En otras palabras, abriéndole la puerta al anticristo, abriendo el camino para que el anticristo avance y tome posesión. Yo lo dije en uno de los eventos proféticos anteriores y lo vuelvo a repetir. El año 2020 es equivalente a las elecciones primarias, donde van a surgir los diferentes candidatos para ser el futuro presidente de la humanidad. Y ya sabemos, porque ya lo estudiamos, que el futuro presidente de la humanidad es el anticristo, es la bestia, es el engendro de Satanás, es ese que va a recibir el trono, el poder y la autoridad de Satanás para gobernar la tierra. Hermano, yo espero que a través de todos estos eventos proféticos a usted se le alumbre el foco, que usted realmente entienda la palabra y esté consciente de que lo que estamos viviendo no es nada a lo que viene. O sea, póngase firme y sepa que lo que estamos viviendo hoy es insignificante a lo que está por venir para la humanidad. Pero para nosotros, para la iglesia, lo mejor está por venir. Y no me voy a cansar de decirlo, hermano, lo mejor está por venir para nosotros, porque la trompeta va a sonar y cuando esa trompeta suene, nos vamos. Y estos se quedarán aquí con su conflicto, con su guerra, con sus pleitos, con sus problemas. Y nosotros gozaremos la presencia del Señor. Celebraremos las bodas del Cordero. Estaremos con Él y luego regresaremos con Él para implantar este reino milenario. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Paz y seguridad. Los gobernantes del mundo lo han venido diciendo en la última década. Usted puede ver las noticias y reportajes anteriores, no estoy hablando del 2020, váyase años atrás y usted va a ver que los diferentes gobernantes, los diferentes líderes de Estado, los diferentes políticos de renombre en el mundo han venido anunciando y han venido hablando de paz y de seguridad, que están buscando la paz y la seguridad. La misma ONU tiene como lema implantar la paz y la seguridad en el mundo. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Traer la paz y la seguridad. Ahora, si nosotros vemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, en los primeros versos dice literalmente, amados hermanos,
que cuando la gente o los gobernantes del mundo digan paz y seguridad, entonces vendrá tribulación, entonces vendrá sobre ellos la ira de Dios. Ahora, claro, están hablando de paz y seguridad. Ahora con estos conflictos van a seguir hablando, van a incrementar el concepto de paz y seguridad, porque hay que controlar estas masas, hay que controlar estos disturbios, hay que controlar estos desórdenes, esta delincuencia. Hermano, esto es delincuencia organizada. Por favor, solamente para aquel que no quiera ver, no va a ver que esto es producto del mismo juego. Estamos solo siguiendo la secuencia. ¿Y qué va a venir después de esto? Después de esto, hermano, viene la actuación. Después de esto viene la actitud de los diferentes gobiernos, aplicando la fuerza militar, aplicando el poder del Estado y oprimiendo a la sociedad en condiciones peores. Eso. Y no hace falta ser profeta ni hijo de profeta para ver que eso es lo que viene. Lo que tenemos es que abrir los ojos, amados hermanos, y darnos cuenta que todo está siendo acomodado, todo está siendo ajustado conforme al propósito del nuevo orden. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros, iglesia? Estamos encerrados, temblando, asustados. Me da vergüenza, hermanos, que no quieren ni salir de su casa. Está bien, cuídese, está bien, guarde las medidas de seguridad que las autoridades de salud nos están dando. Sí, sea cuidadoso, sea precavido, sea sensato. Pero por favor, no se encierre, no se hunda usted mismo. Si usted es hijo del Rey, levante su rostro. Levántese como verdadero hijo de Dios. Y no tenga miedo ni de hablar, ni de salir, ni de hacer lo que usted tiene que hacer. Dese cuenta que nada ni nadie nos va a detener a nosotros, los hijos de Dios. Dese cuenta que nosotros hemos recibido un llamado divino. Y nosotros tenemos que proclamar el Evangelio de Jesús. Y estos momentos de terror, estos momentos de aflicción, estos momentos de confusión, estos momentos de prueba, estos momentos donde la sociedad está convulsionando, es tiempo para que la iglesia alce su voz y empiece a predicar de que Cristo es la respuesta. Tenemos que alzar nuestra voz y decirle al mundo que solo Jesús puede darnos la paz y la seguridad que esta gente ofrece y que no nos pueden dar. Porque el día que ellos consideren que la lograron, ese día es cuando la ira de Dios es desatada sobre la humanidad. Según el profeta Isaías, en el capítulo 9, leemos Isaías 9. Quisiera que usted vaya a su Biblia y mire lo que dice en el verso 6 del capítulo 9. Isaías 9, capítulo 9, verso 6 dice así: porque un niño nos es nacido. Está hablando del nacimiento de Jesús en forma profética. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. El principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿usted ve por qué la paz verdadera va a reinar en estos 1000 años? No solo porque Satanás va a estar encerrado, encarcelado en el abismo, sino porque Jesús, el príncipe de paz, el rey de gloria, el señor de señores, es el que va a estar gobernando esos 1000 años. Por eso es que va a haber plena paz, por eso es que va a haber seguridad, por eso es que acabamos de leer que la gente en la Nueva Jerusalén va a vivir confiadamente, y no solamente allí, también en las naciones va a haber paz, va a haber tranquilidad. Porque no va a haber maldad, porque Satanás va a estar encerrado. Y dice en el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. El trono de David, ¿se acuerda quién es el que tiene la llave de David? Jesús, lo aprendimos
quien tiene la llave de David. ¿Se acuerda el mensaje a la iglesia de Filadelfia? El que tiene la llave. Y cuando él abre, nadie cierra. Y cuando él cierra, nadie abre. Ahora, ¿por qué la llave de David? Porque es el trono de David, eso ya lo explicamos. Y su reino, dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, Dios mismo lo va a hacer. Dios lo profetizó, Dios lo determinó que así iba a ser y así va a ser. ¿Lo entienda usted o no lo entienda? ¿Lo crea usted o no lo crea? ¿Le parezca a usted o no le parezca? ¿Estén de acuerdo los gobernantes de la tierra o no lo estén? No importa, así va a ser. Punto. Quisiera escuchar algún amén. Yo sé que no lo alcanzo a escuchar, pero allí en su corazón espero que sí haya un fuerte amén al respecto. Váyase al capítulo 32, ya que estamos allí en Isaías. En el capítulo 32 leemos Isaías 32 en el verso 17. Estamos hablando de la paz y la seguridad. Estamos hablando de la justicia con la cual Jesús va a gobernar. Verso 17 dice: y el efecto de la justicia será paz. O sea, el producto de la justicia con la que Jesús va a gobernar es lo que va a traer paz a las naciones gobernadas. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Paz y seguridad anhelada, aquí se va a consumar. Paz y seguridad, y no solamente para unos días, sino dice para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Esa es la promesa que tenemos. Bueno, el tiempo se nos fue, hermano, pero regresemos porque no acabamos. Nos falta todavía el versículo 5 y 6. Ya con eso vamos a ir terminando. Regresemos al capítulo 20 de Apocalipsis, donde empezamos. Y mire lo que dice versos 5 y 6. En el verso 5 y 6 hay un dato interesante. Se habla de la resurrección, pero también se habla del rapto de la iglesia. Pero aparte de la resurrección, hay un dato que yo quiero que usted marque bien fuerte aquí. Si usted pertenece a la iglesia de Cristo, esto no le va a afectar a usted. Pero por las dudas, si usted cree que es y al último salió que no era y se queda, usted sepa lo que viene. Versículo, dijimos 5 y 6. A la letra dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, terminamos el verso 4 diciendo que se iba a reinar con Cristo 1000 años, ¿no? Que íbamos a reinar con Cristo 1000 años. Que repito el 4 quizás para enganchar. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, estoy leyendo el 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, aquí es donde estaba el dato que se me está escapando. Que los que murieron, si usted nota la palabra decapitados, o sea, con la cabeza cortada. Esa va a ser la forma de muerte que ya pasó de moda. Tiempos antiguos, usted se acuerda, bueno, Juan el Bautista murió decapitado. En los tiempos antiguos se usaba, pero no se sorprenda. No se sorprenda porque ya hay preparativos para volver a la guillotina. Ya hay en muchas de las bases militares proyectos de colección
y de reconstrucción o de construcción de guillotina. O sea, ya está la idea. Y muy pronto algunos países que tienen la pena máxima, o sea, la pena de muerte, van a implantar la guillotina. De hecho, en Estados Unidos puede ser sustituida la silla eléctrica, cualquier tipo de sentencia de muerte, a la guillotina. ¿Por qué? Porque esa es la que va a usar el anticristo. Entonces va a haber que regresar a ese sistema, porque lo que leemos aquí es que los que murieron y pasaron a reinar con Cristo fue porque murieron decapitados, o sea, dieron su vida al no permitir ser marcados, al resistirse a la marca y a la adoración al anticristo, a la bestia. Entonces dice, fueron decapitados. Y entonces estos se levantaron, o sea, resucitaron y reinaron con Jesús 1000 años. Entonces, estos vinieron, o sea, todos los que mueran durante la tribulación, acuérdense que Jesús viene al final de la tribulación, pero la iglesia se levantó antes de la tribulación. Entonces, cuando la iglesia se levanta, hay gente que sigue creyendo, pero que van a pagar con su vida. Entonces, todos estos, aparte, también dice que cuando el Señor venga, va a enviar a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos. O sea que va a haber dentro de las naciones gente que ha creído, van a ser recogidos porque tienen que entrar a la ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces, todos los decapitados, todos los muertos en la tribulación que murieron por no marcarse, por no adorar la imagen o el mismo anticristo, entonces entran a reinar con Cristo, junto con la iglesia, junto con los ángeles. Esto es maravilloso, hermano. Está aquí. Pero bien, ahora sí, entremos al 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ahora, pero leímos en el 5 que los otros muertos, o sea, los que murieron con la marca durante la tribulación, o los que murieron sin Cristo en el tiempo de la iglesia, ellos todavía no se levantan. Ahora, es interesante porque aquí le llaman la primera resurrección. Pablo dice que la primera resurrección es la de Cristo, pero se entiende acá que la primera resurrección de la humanidad tiene lugar aquí en este proceso de los 7 años, el rapto de la iglesia, donde van a resucitar a muchos, bueno, todos los que hayan muerto en Cristo, y todos estos que van a morir durante la tribulación se incorporan a esa resurrección, y entonces esta es la primera resurrección a nivel de la humanidad, ya que la primicia, como dice Pablo en Corintios 15, aplica a Jesús las primicias de la resurrección. Entonces, la iglesia y todos los que mueren sin la marca durante la trayectoria de la gran tribulación, entonces vamos a unirnos para reinar con Cristo estos 1000 años. ¿Ok? Vuelvo y repito. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ahora, si usted ve más adelante, la segunda muerte consiste en ser lanzados al lago de fuego. Cuando hablemos el último tema, el último evento que nos falta, que es el juicio final, vamos a hablar de la segunda muerte. Hoy se lo voy a dejar pendiente porque ya nos pasamos un poco de tiempo. Pero vamos a entender un poco más la segunda muerte, que es la muerte espiritual. ¿Okay? Vamos a ir terminando, amados hermanos. Y solamente quisiera ir al capítulo 22 para terminar el mensaje de hoy. Y en el capítulo 22 dice el apóstol Juan. Después, leo 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, esto es la Nueva Jerusalén. Lo mismo que Ezequiel vio allá en el capítulo 47. ¿Usted se acuerda o puede leerlo? Lo mismo que Zacarías nos dice
en el capítulo 14, lo que acabamos de leer. Verso 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, este reino milenario es para nosotros. Reinaremos con Cristo. Yo espero que usted ya esté preparado. Por mi parte, hermanos, solo me resta recordarle que continuamos transmitiendo los viernes a las 8 de la noche, la misma hora de hoy. Los domingos, 12:30, si bien es cierto, ya empezamos a reunirnos en el templo, pero igual estamos transmitiendo todo el servicio, así que usted que no está yendo puede verlo desde su casa, en la comodidad de su casa. Sigo animando a los hermanos que todavía están intimidados, que por favor se levanten en el nombre del Señor, y las mismas recomendaciones, ¿no? A seguir teniendo cuidado. El viernes el culto de oración, los que quieran venir, las puertas van a estar abiertas, siempre teniendo las mismas medidas que tuvimos este domingo. Esas medidas las vamos a tener hasta que la emergencia pase, ¿no? Por recomendaciones de las autoridades. Vamos a seguir guardando distancia, vamos a seguir manteniendo la limpieza, la desinfección y máscara, los que quieran usar máscara. Así que, amados hermanos, bendito sea el Señor, estamos avanzando, y yo creo que como iglesia tenemos que alzar nuestra voz. No podemos callarnos, no podemos encerrarnos en nosotros mismos, no podemos aislarnos de la realidad que el mundo está viviendo hoy día. Es el momento para que proclamemos el Evangelio de Cristo Jesús. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes, que su paz inunde sus corazones, que Jehová Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de ustedes y que les llene de paz en sus corazones, en el nombre precioso de Jesús. Amén.